Sister. El día de hoy yo les voy a hablar junto con Cristina Campos, le vamos a hablar sobre la herencia de posguerra y paz. Bueno, primero para comenzar debemos saber que la guerra comenzó, durante la guerra hubo mucha violencia. Sabemos de que sus causas han cambiado, más su intensidad, ¿no? Entonces, ahora podemos ver de que después de la posguerra la violencia surgió de otra manera, incluso más explícita. Entonces, pero antes de comenzar a dar el tema y lo que yo les voy a hablar, les voy a dar una definición sobre violencia, que es: la violencia puede ser entendida como una acción ejercida por una o varias personas, en donde se somete de manera intencional o algo que se atente contra la integridad, tanto física, moral o psicológico de una persona o de un grupo de personas. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es la violencia, podemos distinguir que tiene distintas causas y esto se da en distintos niveles a sí mismo. Bueno, ahora vamos a clasificar. La primera clasificación que les traigo, como pueden ver, es la estructural. Aquí hay una imagen sobre la estructural, que es esta que podemos ver aquí. En la estructural, podemos ver de que aquí se da, esta es una invisible, que casi nunca la observamos, pero en realidad es bastante importante porque se da, esta es como, digamos que es como la causa principal de las demás. Esta es la estructural y esta se puede dar por un mal uso, como dice aquí, puede ser ejemplo, esta es la injusticia social que lleva a la gente a vivir de una manera mal en miseria. La segunda que observamos es la institucional. La institucional es como pueden ver aquí en la imagen, se puede ver de que un policía está con su gorro grande viendo a otra persona así como que no va a comer, pero en realidad es porque las personas se aprovechan de su cargo o de su institución, ya sea alguna institución privada o alguna institución pública del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de esta clasificación puede ser que un policía pare a un joven injustamente sin ninguna razón justificable ante esta. Esta es una causa de la violencia, así mismo, y una clasificación. Y la última es la explícita. Bueno, la explícita es la que vemos mayormente, que es cuando se utiliza la fuerza. Bueno, en estos casos cuando se utiliza la fuerza la podemos ver como en asaltos, homicidios, en la violencia intrafamiliar, etc. Esta es la que normalmente nosotros podemos observar. Como mencioné, la estructural, la clasificación estructural, casi nunca es evaluada, pero en realidad es un error malísimo porque esta es la que dirige las demás. Entonces, o podemos decir el origen. De ahí algunas causas, el gobierno, la desigualdad, o que se le da a las personas, o cosas así provocan que las instituciones corruptas vengan e intenten hacer algo. Y aquí comienza la violencia explícita. Gracias por su atención, los dejo con Cristina. Buenas tardes, Sister. En esta ocasión voy a estar hablando acerca de las consecuencias de la violencia social. Tenemos que conocer que la violencia actual tiene consecuencias en diferentes ámbitos de la vida, como por ejemplo en la familia, en lo económico y en la juventud. Cuando hablamos del ámbito familiar, sabemos que es esta la base fundamental de la sociedad, ya que es aquí donde comienza una formación de aprendizaje y desarrollo en cuanto a la personalidad y autoestima de cada persona. Y es también aquí en el seno familiar donde se inculcan los valores y los principios que tienden a repetirse a lo largo de toda la vida. Por estas razones, la violencia que se vive en este espacio marca toda la violencia social. La violencia dentro del núcleo familiar, ya sea del hombre hacia la mujer o de los padres hacia los hijos o de los hijos adultos hacia los ancianos, es un problema que se suele dar mucho ahora en día y que ha ido de aumento en aumento. Es así como esta problemática se encuentra en todos los niveles económicos de la sociedad. Y tocando el punto de la economía, tenemos que saber que en El Salvador la violencia estructural tiene grandes consecuencias financieras. Y dos factores que influyen mucho en esto son la pobreza y la falta de trabajo digno. Es por eso que más de la mitad de la población que vive bajo la línea de la pobreza, es decir, que están viviendo la violencia de la desnutrición y de la falta de lo necesario para una vida digna. Y también la mayoría de los jóvenes no encuentran muchas posibilidades para desarrollarse profesionalmente o para superarse.
Entonces, el tercer punto que me gustaría tocar es el de la juventud, ya que este es uno de los factores y de los sectores más desprotegidos de la sociedad salvadoreña y donde más impacta la violencia social, ya que al mismo tiempo la juventud es vista con desconfianza por la sociedad porque se identifica al joven como una persona violencia y relacionada con organizaciones al margen de la ley. Esto se suele ocurrir mucho en los centros educativos y también en la delincuencia. Entonces, como conclusión, con mi compañera pudimos observar que la violencia ha ido incrementando a lo largo de todos estos años y que es necesario no solo prestar atención a la violencia explícita, sino que también a la estructural. En otras palabras, se deben tomar medidas para todo tipo de violencia. Como aplicación bíblica decidimos escoger Salmos 11:5, el cual dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Quiere decir que la violencia no es algo agradable ante los ojos de Dios y que como cristianos, como hijos de Dios, debemos procurar que no exista la violencia en nuestro hogar, en la familia, sino que debemos mantener lo que Dios dice, guardar su palabra y también guardar sus mandamientos. Esta ha sido nuestra exposición, sister. Gracias y bendiciones.